de todo. ¿Qué dice el comunicado, don Carlos? Entonces ese día toca entonces desde ya ponernos a tener la reserva en la casa. Pues eso parece que es porque, pero desde Asobares se dice que no hay motivo para imponer una ley seca nacional para la consulta de dos partidos el próximo 4 de junio. No es necesaria, razonable ni proporcional al impacto que produce en la economía, el empleo y los tributos mismos del país y las regiones. Saludo precisamente en Asobares a Camilo Ospina. Camilo, muy buenos días, bienvenido a su casa, al Sistema Informativo Auténtica. Muy buenos días, Carlos, para usted y todo el equipo de trabajo. Bueno, Camilo, otra vez nuestros amigos empresarios de los bares, gastrobares en Bogotá, afectados por estas medidas. ¿No están ustedes de acuerdo con esa ley seca propuesta para estas elecciones interpartidistas? No, para nada. Se entenderá, Carlos, que este tipo de consultas, pues lamentablemente para un ejercicio democrático, pues la asistencia es mínima. Y como dice ahí el comunicado, la consulta que más ha tenido afluencia de votantes, pues ha sido en el 2015 con 2.5% del potencial electoral. Eso fueron cerca de 700.000 colombianos en todo el territorio, que versus casi los 25 millones habilitados para votar, pues es ínfimo. Y sí produce un daño inmenso en la economía, el empleo, y en términos de seguridad pues no representa mayor riesgo. Pues es Camilo Ospina de Asobares. Ustedes firman este comunicado, ustedes entregan este comunicado porque ustedes recepcionan y reciben precisamente de este gremio de los bares. ¿Qué le argumentan los asociados a Asobares? ¿Qué le plantean ellos desde su punto de vista frente a este tema? Mire, venimos de un contexto muy difícil, Carlos, porque este año pues hemos tenido unos incrementos desmesurados en todo tipo de temas. El primero de ellos es el tributario. Volvimos nuevamente, después de esa famosa reactivación de la pandemia, siendo el sector más golpeado por la pandemia, ya volvimos a full, al 8% infoconsumo. El salario mínimo se incrementó a partir del 1 de enero en el 16%. La inflación de alimentos a abril estaba en 18%. La de licores estaba en el 11.7%. Los arriendos crecieron en promedio 13.5% según nuestra Dirección de Estudios Económicos. Y pues hombre, ahora venir a golpear al empresariado, un empresariado que ocupa el 49% de mujeres y 42% de jóvenes entre 18 y 28 años, pues esto es un golpe funesto para la economía de estos micros y pequeños empresarios. Claro. Bueno, yo quiero hacer la claridad. Asobares agrupa y recoge a ese empresario organizado. Es así, ¿no, Camilo? Ustedes combaten la ilegalidad, ustedes luchan porque este gremio que hace parte de la economía del país, pues tenga su participación y su presencia, pero también su responsabilidad con la sociedad. ¿Cuántos asociados o cómo está agrupado precisamente Asobares? Así es. Estamos en 15 departamentos de Colombia. Nosotros le llamamos capítulos. Tenemos 15 capítulos en todo el territorio nacional, con cerca de 2.800 afiliados, como usted lo dice, que tienen todos los pergaminos y credenciales de la legalidad, empezando por su Cámara de Comercio, todo lo que tiene que ver con temas sanitarios, de seguridad, cumpliendo la norma. Nos hemos desligado hace ya 18 años de aquellos comerciantes ilegales, puede considerarse así, que no cumplan las normas, y sobre todo aquellos que trabajen con menores de edad, vendan licor que no sea confiable y ese tipo de cosas que suceden, pero Asobares representa es como tal a ese empresario formal del sector de la noche y del gastroentretenimiento. Eso para claridad, porque digamos, siempre se critica a este gremio de los bares en Colombia, pero Asobares es esa asociación que lucha y propende por esto. Bueno, este comunicado, ojo, imponer una ley seca nacional para las consultas de dos partidos el próximo 4 de junio no es necesaria, lo dice Asobares, razonable ni proporcional al impacto que produce en la economía, el empleo y los tributos mismos del país y las regiones.
Asobares Colombia. Creo que esto no va a tener reversa porque siempre se imponen estas leyes y estas acciones. ¿Cuál sería el impacto económico, Camilo? Carlos, pero déjeme corregirle ahí algo. No siempre se impone esta ley seca. Y el mismo comunicado lo dice. Ya hemos tenido ejercicios y los últimos los dice el mismo comunicado, cuando con el doctor Guillermo Rivera, que fue ministro del Interior, se modificó el horario de ley seca para este tipo de consultas, que, ojo, estas elecciones son atípicas, no son elecciones ordinarias, que son las que efectivamente están en un calendario electoral, como son las de presidente, las de Congreso, las de alcaldes, gobernadores y ese tipo de elecciones ordinarias. Aquí tenemos que hacer una claridad y una diferenciación entre lo que es una elección ordinaria y una atípica. Este tipo de consultas son totalmente atípicas y no habría esa necesidad de imponer esa ley seca. El impacto económico en más de 363.000 unidades de negocio que en Colombia venden algún tipo de bebida alcohólica. Esos son cerca de 60.000 millones solamente una jornada en nuestro sector. 60.000 millones de pesos una noche que se deja de vender, afectando no solamente a un tema de bares, de gastrobares, restaurantes, sino una infinidad de actividades que se mueven porque la noche opera. Bueno, pues ahí entonces hay una alternativa frente a esta empresa en Colombia. Es una empresa. Bueno, Camilo, Cúcuta nos espera. ¿Cómo viene ese encuentro precisamente para dinamizar, confrontar, revisar todo el tema de la política del entretenimiento nocturno y de los bares en Colombia, pero ahora un encuentro binacional, Camilo? Este miércoles en Cúcuta estaremos en este encuentro binacional con nuestros colegas, empresarios de diferentes estados de Venezuela, Táchira, Maracaibo, Caracas, Valencia nos acompañarán. Va a ser un encuentro muy interesante para enriquecer todo lo que significa pues el entretenimiento, el turismo. Nos vamos a encontrar con las autoridades turísticas, tanto del Ministerio de Turismo de Colombia como el Ministerio de Turismo de Venezuela. En este momento están habiendo unas inversiones de ambos lados muy interesantes. Les tengo, por ejemplo, el caso del grupo empresarial Salvaje World, que es colombiano, que ya se encuentra en más de, creo que en este momento están abriendo ya el 8º país y ya tienen una apertura en Caracas con reservas a 6 meses. Esos son los casos de éxito de cómo podemos seguir potenciando pues la apertura de relaciones comerciales para nuestro sector, un país que siempre ha sido pues un socio comercial clave de Colombia. Ahí está, Asobares en Colombia, y esto para la economía. Recordemos que en pandemia mucho sector sufrió de este impacto muy fuerte en Colombia, y ellos hacen un llamado hoy para que se revise esta ley seca en las próximas elecciones interpartidistas, y está extendiendo su invitación para este gran evento. La potencia, la oportunidad de negocios para bares, restaurantes y el turismo de los territorios. Este 31 de mayo en Cúcuta van a estar presentes Asobares. Y ahora en las grandes, en la academia, Camilo, muy presente toda la profesionalización, digamos, la capacitación a los bartender, a los meseros. Es que es mucha gente la que se beneficia en la economía de los bares, Camilo. Directamente 96.000 personas con el código SIU 5630, Carlos, que es el que específicamente se registra para el expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento. Entonces, directamente 96.000, pero estamos y hacemos parte de esa gran división 56 que nos configura el DANE para bares, restaurantes y servicios de catering o catering, que ocupa más de 1.466.000 personas en Colombia. Somos el tercer sector de mayor ocupación laboral que hay después de agricultura, pesca y después del comercio al detalle. Camilo Ospina, Asobares, Colombia, la gran economía, la dinámica de la economía por la legalización, la legalidad en la atención precisamente al usuario y sobre todo al empresario de la economía de los bares en nuestro país. Camilo, pues nos quedamos pendientes, vamos a consultar con ustedes a ver qué receptividad tiene este llamado que ustedes hacen. ¿Frente a quién elevan ustedes esta petición, Camilo?
hemos venido conversando la semana pasada específicamente con el Ministerio del Interior y por supuesto con el doctor Luis Fernando Velasco, quien hemos hecho la petición formal, pero necesitamos que se defina el tema cuanto antes, porque ustedes entenderán que los empresarios tienen toda una programación ya desde muchos meses atrás, de contratación de artistas, de fechas especiales, de reservas ya hechas, de insumos pedidos, y hombre, pues estamos a 5 días de esa jornada y necesitamos definición. En lo posible, por supuesto, que no se tenga esa ley seca que para consultas la consideramos no necesaria ni proporcional ni razonable para el daño que está produciendo en la economía y el empleo del país. Una preguntita ahí al cierre, Camilo, sé que está con su agenda apretada, pero la seguridad, perdón, que ha sido el gran flagelo en Bogotá, el gran dolor de cabeza para los comerciantes en la capital de la República. ¿Cómo está el gremio de bares y asobares frente a este tema? ¿Han tenido oídos en la administración distrital, acompañamiento? ¿Qué ha pasado frente a este tema? Porque muchos comerciantes dicen, no, ya no puedo ni abrir mi negocio. ¿Cómo está la vida nocturna y los bares en Bogotá? Seguimos trabajando de la mano de las autoridades, tanto de policía como administrativas de la ciudad, porque, hombre, es entre todos que se enfrenta este gran flagelo y hay que seguir operando. Hay que brindar condiciones de seguridad al interior de los establecimientos. Estamos 100% comprometidos y en los perímetros exteriores a los establecimientos, a las zonas de aglomeración de bares, pues tenemos toda una articulación con la Secretaría de Seguridad y Policía, con cámaras, perímetros logísticos en diferentes zonas donde los ciudadanos pueden ver a aquellos chicos enchaquetados, con radios, con chaquetas respectivas. Esos son pagados por los comerciantes como un pie de apoyo y de fuerza para la policía y para estas autoridades locales o distritales de la ciudad. Camilo Ospina, en Asobares, Colombia, gracias por atendernos al equipo de noticias del Sistema Informativo Auténtica y un abrazo fuerte a la distancia y estaremos hablando frente a esta respuesta y lo que se nos viene en la dinámica y la economía de la vida de entretenimiento nocturna, bares y gastrobares en Bogotá y en Colombia, Camilo. Muchísimas gracias a usted, Carlos, a toda la mesa de trabajo. No solamente muy buenos días, sino para mí una feliz semana para todos. Señores, Camilo Ospina de Asobares, entonces queda este comunicado, José Luis y Oscar, frente a la espera de la respuesta. Él dice, sí, se han dado situaciones en las cuales se han modificado, pero a ellos se les hace excesiva esta medida para una consulta interpartidista en Colombia. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.